La Iglesia Cristiana, Cielos Abiertos y sus pastores Leonel y Esther Mateo presentan Palabras de Bendición. Palabras de Bendición. Con una administración que impactará tu vida. Dios ha hecho este día para ti. Todo lo que el hombre necesita es una palabra para llegar a la bendición espiritual. No habrá enfermedad en ti, no habrá enfermedad en tu familia. Sanidad a los enfermos. Tú eres el creador de esta nación. Y salvación a los perdidos. Porque Jesucristo es el Dios que multiplica los panes y los peces. Un tiempo de adoración y alabanza al Señor. Palabras de bendición. Que se proponen and that are at the disposal y que están, óigame, listos. and that are ready. Yo quiero que usted esté listo en el I'd día like de for hoy. you to be ready on this day. ¿Cuántos están listos de verdad? How many of you are ready on this Amén. day? Amen. Hay que estar listo en el Señor. We must be prepared and ready in the Lord. En el libro de Zacarías capítulo 10 verso 5 In the book of Zechariah chapter 10 verse 5, dice la palabra del Señor en el nombre del the Señor Bible Jesús. tells us in the name of Jesus, Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en su lodo o en el lodo de las calles. and they will be courageous who take the enemy and move him around as dirt in the streets. Y pelearán porque Jehová estará con ellos. And they will fight because Jehovah is with them. Amén, dice alguien ahí. Amen. Padre, gracias por esta palabra. Tomamos Father, esta referencia espiritual y te pedimos que tú nos ayudes a compartirla con tu pueblo en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Father. Puede ocupar su lugar y le quiero poner a este tema: solo los valientes conquistan. I'd like for you to take your seats, and I'd like to place as a theme, only the courageous conquer. Hace unos días nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a una graduación. A couple of days ago, we had the opportunity of arriving at a graduation. Era la graduación de mi hija Leonela, que dicho sea de paso se la presento como oficialmente ya graduada. It was the graduation of my daughter Leonella, whom I present to you, has officially graduated. Y me llamó la atención de ver el logro de aquellos doctores y de todas aquellas personas que recibieron ese mérito. And it called my attention, all those doctors and people that received those merits. La gente como gritaba, como aplaudían, como se sentían identificados con el logro que esas personas alcanzaron. How the people clapped and felt identified with all those merits that those people achieved. ¿Cómo qué cantidad de personas habían, Willy, más o menos ahí en la graduación? No, entre todos nosotros. Como 2,000 personas, pongamos que habíamos ahí en total. 2,000 people, let's say, in total. Aproximadamente, y quizás puede que un poco más. Approximately, and perhaps there were more. Pero lo que quiero decirles es que el lugar era grande. But what I'd like to tell you is that the place was big. Y todos los que fuimos ahí fuimos porque teníamos a alguien que conocíamos que se estaba graduando. And all the people that went there were there because they knew someone whom was graduating. Y me llamó la atención de que cuando subían a tomar, ¿verdad?, el reconocimiento que le daban o a recibir el mérito o el honor, And it called my attention that when everyone came up to receive their merit, cada persona tenía a alguien que lo representaba o que estaba apoyándolo. each person had someone who was representing them or supporting them. Y en el momento que mencionaban el nombre de esa persona, la euforia, el regocijo se expresaba con gritos. And in the moment that they called that person, the euphoria or the joy was expressed through screams. Quiero ser explícito para que usted me entienda en el mensaje del día de hoy. And I'd like to be explicit so that you comprehend the message of Lo que today. quiero decir es que había un grupo de personas para cada uno de los que recibía el mérito, haciéndole barra o haciéndole
una bulla, una ovación. What I'd like to say is that for each person that passed up, there was an ovation. Y mencionaban el nombre de uno de ellos porque había hecho un logro y ¡uah! La gente gritaban y yo oía a una persona que casi se le sale la garganta del grito tan fuerte que pegó. And each time that someone passed, they screamed, and I heard someone that their throat sounded like it was going to come out because how loudly they screamed. No era esa persona la que estaba recibiendo el mérito, pero ella estaba regocijada por alguien que conocía que estaba recibiendo el mérito. That person wasn't receiving this merit, but she was rejoicing because someone was receiving Lo it. que me está indicando es que cuando uno tiene un familiar que de alguna manera hace algo glorioso, es motivo de regocijo. And this indicates to me that when you have a family member that does something that is glorious, they deserve rejoicing. Cada padre quiere que sus hijos lleguen a concretar, a terminar algo o ser alguien en la vida. Each parent wants their child to accomplish something. Y allí habían grupos de personas, el papá tal vez, la mamá, el hermano, el sobrino, el primo o alguien conocido de esa persona que iba y se sentía motivado o regocijado por el logro que esa persona alcanzó. And there were groups of people, they had family members that were there, and they rejoiced for the merits that they received. Y eso me llamó la atención And this called my y me di attention. cuenta qué valientes son esas personas para poder llegar a obtener ese mérito. And I recognized how valiant these people were to be able to receive that merit. No solamente enfrentaron la dificultad de el espacio de tiempo, la distancia, el costo de los estudios, las malas noches tal vez que tuvieron que pasar estudiando, etcétera, etcétera. Not only did they have to pay or go through difficult nights, all these times and struggles that they went through, etc., etc. Y cuando dieron el último discurso, todos ellos unidos gritaron como con un grito de lo logré. And each time they screamed saying, I did it. Y hubo alguien que salió y lo oí decir, fue mucho el esfuerzo, pero valió la pena. And there was someone that I heard say, it was very difficult, but it was worth it. ¿Cuántos de alguna manera en la vida espiritual no han podido todavía alcanzar la victoria en algo que se han propuesto? How many in life have not been able to do what they have proposed to do? Que están luchando, que están batallando, que están lidiando con situaciones en su casa, con sus hijos, con el esposo, con el papá, con la mamá. That are struggling and dealing with situations with their husbands, with their fathers, with their family members. Batallas que nosotros tenemos que cada día pelear. Battles that each day we must confront. Y que no sabemos cómo la vamos a pelear, And de that- qué manera vamos a hacerlo, That we do not know how we are going to overcome them or how we are going to do it. qué estrategia vamos a tomar para poder nosotros lidiar con el problema que se nos está presentando en la familia. Which strategies we are going to utilize with the problems that are presenting themselves in our family. Yo me imagino que aquellos estudiantes que se graduaron tuvieron que enfrentar la 1001 para poderlo lograr. And I imagine that those students, to be able to overcome this, they had to go through many different things. Alguien tal vez los ayudó, pero quizás nadie los ayudó. Perhaps somebody helped them, but perhaps no one did. Pero ellos de alguna manera tenían un enfoque, But in one form or another, these people were tenían focused. una decisión. And they made a decision. O sea, ellos decidieron de que en sus vidas iban a lograr algo. They decided that within their lives, they were going to be able to do something. Iban a conquistar algo. They were going to conquer Y cuando something. estaban allí en la graduación pudieron decir, lo logré. And when they were at the graduation, they could say, I did it. Muchos tal vez sintieron que alguien le pudo ayudarle, alguien le levantó la mano, pero muchos quizás dijeron, con el esfuerzo que yo hice, pude lograrlo. Perhaps many people could say, I worked hard on my own, but perhaps others could say, I had help. Ahora bien, nosotros como pueblo del Señor, en esta batalla que estamos lidiando a diario, ¿qué tenemos? Now, as people of the Lord, in this battle that we are
dealing with, what do we have? ¿Con quién podemos contar? Whom can we count on? Y Dios me habló por esta palabra. And the Lord spoke to me through this word. Zacarías 10:5 dice: Zechariah 10:5 y says, serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. and they will be like warriors in battle, trampling their enemy into the mud of the streets. El Señor nos está diciendo que nos está dando estrategias y armas para que cuando nuestros enemigos vengan en contra nuestra, le podamos pisotear en el lodo y pararnos encima de ellos y decir: tú no me vas a vencer. And thus the Lord is telling us that He has given us tools and weapons so that we can trample the enemy into the mud in the street. Dice ahí que lo van, óigame, dice en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles. And it says in the battle, trampling their enemy into the mud of the street. Quiere decir que lo vamos a tomar. Y si usted ha visto cuando usted agarra a una persona y la tira en el lodo y la mete en el lodo y hasta que lo matan y lo asfixia, así vamos a hacer nosotros con nuestros enemigos. Which means that we're going to take these people, and you've seen those people that they kill them and they step on them. That's how we're going to do with our Porque enemies. Dios dice en su palabra: y pelearán porque Jehová estará con ellos. Because the Lord tells us within His word that you will fight because the Lord is with you. Señala a alguien y dile: tú no estás solo, Jehová está contigo. Signal to someone and say, you are not alone, the Lord is with you. Jehová está con nosotros, The Lord hermanos. is with us, Y hay beloved que tener brethren. eso en el corazón y en la mente. And so you have to have this in your heart, in your, Tú in no your estás mind. solo, tú You no are not estás sola. alone. You are not En esa alone. batalla Dios está contigo. In this battle, the Lord is with you. Pero para entender esto, But to be able to comprehend this, hay que entender varias cosas que le pasaron al pueblo de Israel. we must comprehend various things that occurred with the people of Israel. Porque Dios vivió corrigiendo todo el tiempo al pueblo de Israel porque querían hacer las cosas sin depender con Dios o For de the Lord was Dios. constantly correcting the people of Israel because they wanted to accomplish things without depending on Christ. Para que tú y yo podamos tener victoria en la vida, tenemos que depender de Dios en todo tiempo. And for you and I to have victory in life, we must depend on Christ in everything. Porque oiga lo que dice la parte final de este versículo, For listen what it says at the end of this verse, para que entiendas lo que te quiero decir. so that you may comprehend what I am Que aquellas saying. personas que se piensan hacer las cosas por sí solo van a perecer. That those people that desire to do things on their own will perish. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. And those who are on horsemen will be put to shame. Puede ser que sea el enemigo que quiera venir en caballos y que venga en sus carros y en sus cosas fuertes y quieran amedrentarnos y ellos van a ser avergonzados. Pero hay gente aquí There are people here que de alguna manera, mis amados hermanos, se creen que lo saben todo y que lo pueden todo y que ellos no necesitan ayuda de that in one nada. form or another feel that they can do all things and they don't need any help. Y eso lo que hace es una semejanza de los que andan en caballos. And that creates an imagine of those who are on horses. Porque el que anda en caballo se vuelve un arrogante y un altanero. Because those who are on horses become arrogant. Uno que se cree que lo puede todo. They feel that they can do it all. Pero muchos de nosotros, de alguna manera, tenemos que entender que sin la ayuda de Dios nada podemos. But many of us have to understand without the help of God Que we can solamente do con nothing. Dios lo podremos That lograr. only with God we can accomplish Por this. eso el consejo mío para toda la iglesia es: ponga a Dios en todo lo que usted vaya a hacer. Which is why my advice to you is to place God in everything that you're going to do. Mire, usted hasta comiéndose un pan se puede atorar y morirse. It can happen that whilst eating bread you can choke and die. No le ha pasado a usted que se le va como una pajita y muchos de nosotros decimos por el camino viejo. Has it not occurred to you that a little tiny piece of the Y food goes estamos down como que and you feel like que you're, que nos you can't- asfixiamos, que you nos can't breathe. ahogamos. You're choking. Mire, le voy a decir, no hay ningún camino viejo, el camino tiene la misma edad que usted. There's no old path. The path has the same age as you. Lo que pasa es que muchos de nosotros, al no contar con Dios, hasta una pajita nos puede atragantar. What happens is that because we don't trust in the Lord, even a small fragment could cause you to choke. Hay algo que a mí me llama mucho la atención.
And there's something that calls my attention Y greatly. es algo que todos nosotros debemos procurar y hacer siempre. And it is something that all of us should do all the time. Un vaso de agua que me voy a beber en el nombre del Señor. A drink of water that I'm going to have in the name of Que Jesus. Dios bendiga este vaso de agua. That the Lord may bless this cup of Porque déjeme water. decirle, hasta el agua puede venir contaminada. For let me tell you that water can come Hay contaminated. gente que se han tomado agua de botellas There are people who have drank water from bottles y han venido con contaminación. and they have come Y contaminated. se le ha infectado el estómago. And their stomach has been Y le han hecho toda infected. clase de examen. Y digo, ¿qué le pasa a esta persona? No le encuentran And they nada. have done all exams and they don't understand what is happening with Porque this no han person. detectado, no han sabido qué es lo que le pasó a esa persona, de dónde viene la contaminación. For they have yet to detect where this contamination is coming from. Por eso es que es mejor andar a pie que andar en caballo. Which is why it is better to be walking on foot than on Digo, horse. si es que el caballo te va a volver un arrogante y uno que If- piensa que tú puedes lograrlo todo. If the horse is going to cause you to be arrogant and you think that you can do everything. Como el ejemplo del apóstol Pablo, que fue tumbado del caballo porque pensaba que él lo podía, que él no necesitaba de Dios. As the example of the apostle Paul, who fell off the horse because he thought that he can do all things. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos. And that is the best example that we Verso have. 6. Verse 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá. I will strengthen Judah. Dios es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. The Lord is the one that gives strength to those who do not have any. Si en tu vida te sientes desmayar, confía que Dios te If in your fortalecerá. life you feel like you're going to stumble, trust because the Lord will fortify Dios you. es el único que puede fortalecer tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. God is the only one that can fortify your spirit, your soul, and your body. Ayer estábamos en una reunión y nos tomamos una foto y alguien se sorprende porque dice, usted se ve un jovencito, pastor. Yesterday we took a picture and somebody was astonished because they said, Pastor, you look so young. No es que me veo, es que soy un jovencito. It's not that I look, it's that I am a young boy. Se lo dije ahora para que no se vaya a confundir la persona. I'm telling you now so that you're not confused. Porque usted es lo que Dios dice que usted es. Because you are what the Lord Nunca says se that you vaya a are. creer lo que la gente opina de usted. Lo Never que la believe gente what the diga de people- usted. the Lo que la people's gente opinion hable of de you. de How the usted. people speak Usted about tiene you. que basarse y creer en lo que Dios dice en su palabra. You have to base yourself and believe what the Lord Y says mi in His Dios me word. dice ahí que Él va a fortalecerme. And my God tells me there that He is going to fortify Y me. cada vez que leo esta palabra me doy cuenta de que ciertamente cuando confío en el Señor me fortalezco en Él. And each time that I read this word, I recognize that when I read this, I trust in Him. Y guardaré la casa de José, dice Dios. And I will strengthen Judah and save the tribes of Joseph. Y los haré volver, I will restore them porque de ellos tendré piedad. because I have compassion on them. A mí me gusta esa palabra. I like this word. Me gusta que cuando Dios tiene piedad de nosotros, I like that when God has es compassion on es us. una compasión que sale de alguien que se da cuenta de la discapacidad que yo tengo. It is a compassion that comes when someone recognizes my incapacity to do it. Que cuando uno no se cree que sabe o no se cree que puede, Dios entiende que hay que tener compasión o ser misericordioso con esa persona. That when you feel like you can't do it, people recognize that you have to have compassion for this person. Por eso dice que Él va a guardar la casa de José. Which is why He says that He is going to keep the house of Y no Joseph. solo eso, sino que va a hacer que ellos regresen en paz. And not only this, but He's going to have them return at peace. Por eso me doy cuenta de que cada día que en la vida he podido lograr algo ha sido por la bondad de Dios. Which is why I recognize that each time that I have accomplished something, it is by the mercy of God. Y por la misericordia que Dios ha tenido para conmigo y mi casa. And by the mercy that the Lord has had over my household. Por eso tendré piedad, dice Dios.
Which is why it says, I will have De compassion. alguna manera alguien tiene que entender de que si la piedad de Dios te alcanza, serás prosperado en todo lo que emprendas. And in one form or another, somebody has to recognize that if the mercy of the Lord is with you, you will be able to do everything that you ¿Qué try to mueve do. la mano de Dios a nuestro favor? Su piedad. What moves the hand of God in Por our eso favor alguien le is puede decir a compassion. Dios, ten piedad de mí, oh Which is Dios. why you can say Ten piedad de to mí, the oh Lord on this Dios. day, have compassion over me, God. Dice Dios, And the Lord y says, serán como si no los hubiera desechado. and they will be as though I had not rejected them. Porque de alguna manera nosotros nos hemos sentido como que Dios nos ha desechado en algún momento. Because in one form or another, many times we feel that the Lord has left us. Pero qué bonito es que Dios venga y cambie la historia y en vez de tú sentirte un derrotado, un perdedor, te sientas un vencedor, un triunfador, un conquistador. But how beautiful is it that the Lord changes the story and you feel that you are an overcomer or victorious. Pero tenemos muchas dificultades en la vida. But we have many difficulties in Tenemos life. muchos problemas que enfrentar We have many diariamente. problems that we must confront Pero each Dios day. te dice esto en el día de hoy. But the Lord tells you this on this Y day. léalo una y otra vez. And read it time and time again. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. For I am the Lord their God, and I will answer them. ¿Alguien puede proclamar que Jehová es su Dios en el día de Can hoy? someone proclaim with me that the Lord is their Pues God on ese this Dios day? que tú estás proclamando te va a Because oír. that God that you are proclaiming to Y is te va a going to oír hear para you. habilitarte And He is going to hear you to para que give tú you puedas vencer, the ability to para que tú puedas overcome triunfar and be triumphant en esa batalla que tienes que in enfrentar. this battle that you must confront. Y escúchame, And listen to me. verso 7. Verse 7. Y será Efraín como valiente, And the Ephraimites will become like warriors, y se alegrará su corazón como a causa del vino. and their heart will be glad as with wine. Sus hijos también verán y se Their- alegrarán. Their children will see it and be joyful. Su corazón se gozará en Jehová. Their hearts will rejoice in the Lord. Qué interesante es cuando uno puede recibir una palabra de parte del Señor. How interesting is it when you can receive a word from God? Lo que Dios nos manda a decir aquí es And what the Lord is calling us to say here que is quien puede cambiar la historia de tu vida se llama Dios. that the one that can change the story of your life is God. Que el que se pone en las manos del Señor y quiere ser uno que Dios use, That those who place themselves in the hand of God and want to be the ones that the Lord utilizes, Dios no lo desecha. the Lord does not leave Dios them. no lo bota a un lado. The Lord does not put them on Dios the cuenta side. contigo. The Lord is with Dios you. cuenta contigo. The Lord is with you. Y cuando Él cuenta con alguien, And when He counts on you, hace de ese alguien un valiente. He creates of that someone who is courageous. Porque ¿quién es el que se enfrenta en las batallas sino el valiente? For whom confronts, if not the courageous? ¿Quién es el que se lanza a donde quiera que lo envíen si no es el valiente? Who goes forward if it's not the one that is the courageous Y one? para ser valiente hay que tener ciertas cualidades. And in order to be courageous, you must have certain qualities. Dice Dios aquí en su palabra, And the Lord says within His word, verso 8, in verse 8, yo los llamaré con un silbido. I will signal for them. No es que usted pudiera identificarse de una manera extraña con esto que dice Dios, And it's not that you can identify yourself in a strange way. pero a mí me llamó la atención esto porque es en la única ocasión que Dios dice que le va a hacer un llamado a alguien con un silbido. But this calls my attention because it's the only time that the Lord says that He is going to call someone with a whistle. No lo dice así la palabra. Doesn't the word say this? Usted lo leyó conmigo. Did you read it with me? Muchos se ofenderían. Many can be offended. ¿Seré yo perro para que me estén llamando con un chiflido o un silbido? Am I a dog to be called with a whistle? Pero el caso es que Dios nos está diciendo que va a emitir un sonido que de repente va a ser escuchado por el valiente.
But the point is that he is going to make a sound that is going to identify with the courageous people. Pero es importante conocer el sonido del silbido. But it is important to understand the sound of the Lord. Cuando mi esposa y yo nos enamoramos, When my wife and I fell in love, hace 45 años atrás, it's been 45 years. se lo digo para que usted vea que hace muchos años, I tell you so that it could be, so you could recognize that it has been many years. llegamos a tener un chiflido o un silbido We have a Que nos- special whistle que nos identificaba, y cuando ella lo escuchaba, donde quiera que esté, venía a donde yo estaba. that helps us to identify each other, and whenever I whistled, she could come back. Podíamos ir a un and find lugar me. a donde había una reunión grande de personas y ese silbido nos identificaba o hacía que supiéramos el lugar donde estaba la persona que, o sea, o yo o ella. We could be in a crowd of people, and that whistle helped her to identify where I was. Y me parece a mí que Dios también está preparando uno para identificar a los valientes que Él va a seleccionar. And it seems to me that the Lord is selecting someone where He's going to whistle Porque Él los quiere reunir. because He wants to bring us together. Y en la multitud de la gente, el silbido de Dios va a sonar. Y todos los que entiendan cuando Dios los está llamando, van a ir a la reunión. And through the multitude of people, the whistle of the Lord is going to call, and those who know Me will siguen. come. You follow me? Y los reuniré, And I will gather them. porque los he redimido For surely I will y redeem serán them, multiplicados tanto como fueron antes. and they will be as numerous as before. Lo primero que va a pasar con los que atienden al silbido de Dios es que van a ser redimidos. The first thing that is going to occur with those who listen to the whistle of the Lord is that they will be redeemed. En otras palabras, estábamos cautivos, pagaron el precio por la cautividad y In ya other somos words, libres. if we were captive, we paid the price for captivity. Ya and now we somos are libres, free. dije. Now we are free. Y luego que seamos libres, entonces ahí viene lo que es lo último que dice aquí. And after we are freed, that is when this comes. Serán multiplicados tanto como fueron antes. They will be as numerous as before. Porque es que la aflicción hace que nos disminuyamos. Because affliction causes us to be brought down. Cuando llegó la pandemia, ¿cuántos éramos? When the pandemic arrived, how many were? Porque todo el mundo Were we? estaba escondido. Para no, o sea, no es de asombro entender de que si hay una alerta, una alarma, nosotros queramos salir de el problema y huir. Because when the alarm sounds, we want to leave from the problem and run. Pero algo va a pasar con aquellos que atienden a la voz de Dios. But something is going to occur with those who hear the voice of the Dios Lord. espera que nosotros lleguemos a la meta. God is waiting for us to arrive at the goal. Dios nos va a posicionar de tal manera que nosotros vamos a escalar. God is going to position us in such a way that we will Él go espera que forward. tú seas un valiente que subas. He is waiting for you to be a courageous Un person valiente to que te add. mantengas en los niveles de gloria que Él quiere That llevarte. maintains yourself in the level of glory that He would like for you to be in. Sus planes y sus propósitos para nosotros son desde la eternidad y hasta la eternidad. His plan and His purpose with us will be for eternity. Y esto lo va a hacer con los que en Él esperan. And He is going to do No this sé si with alguien those espera en who Jehová en He el was día de waiting hoy. for. No I sé don't know si if this alguien is espera en speaking to Jehová en someone. el día de If hoy. somebody is waiting on God ¿Qué on this estás day, haciendo? what are you doing? Esperando en Jehová. Waiting on the Lord. Porque yo sé que Dios me va a dar la libertad. For I know that the Lord is Señor me going ha to give llamado me a the conquistar. freedom. He has called me to Y no voy a conquer. ser de los que retroceden como los cobardes. And He is going to cause Como los que those tiran who la move toalla y forward los que as se rinden, cowardly, porque those who el throw in the enemigo a mí towel and no me surrender, vencerá. because the enemy will not overcome Se lo voy a me. decir por la palabra. I'm going to tell you with the word. Los planes de Dios son perfectos, The hermano. plans of the Lord are perfect. Dios no quiere que nosotros perezcamos en el camino. God does not want us to perish on Ni the path. tampoco quiere que nos quedemos estancados. Neither does He want us to be stopped. Al que Dios llama, Dios capacita para que pueda cumplir la labor que Dios quiere que cumpla. Those who the Lord calls, He
calls them to be able to accomplish this work. Para el valiente de Dios no hay limitación For those who are courageous in the Lord, there is no ni limitation nada que te pueda estorbar en lo que Dios quiere que tú hagas. or nothing that can disturb you in what He wants you to do. Por eso es que aquellos hombres de Dios que conocieron el poder de Dios dijeron: no le teman a los enemigos, nosotros podremos más que ellos. Which is why that those men of God that believed in the Lord said, don't fear. Los enemigos muchas veces se veían más que el pueblo de Israel, The enemies were seen much more than the people of Israel. pero un soplo de Jehová los destruía. But a wind or a blow Un from ángel the de Lord Jehová sacaba su destroyed espada y them. mataba a An todos angel los of the Lord enemigos. came and took out his sword and Todo lo que removed tú all the necesitas enemies. es que un ángel de Jehová venga en tu Everything that you defensa, need is for an venga en tu angel of God apoyo, to venga come en in tu your ayuda, defense and to help para you, que tú puedas vencer a so that todos you tus can enemigos. overcome all your enemies. Y un solo ángel, ¿cuánto puede matar? And one angel can remove Un how solo many? ángel, ¿cuántos puede eliminar? How many can one angel eliminate? El avance es la suma de pasos que uno puede dar, que aunque aparentan ser pequeños, si lo damos firmes en Dios, nos llevan a la victoria. The advancement is to place, if you take all these things, it brings you to the glory of God. Dios va a utilizar cada paso que tú des, aunque lo des arrastrándote, para llevarte a la victoria. God is going to help you take each step, even though you have to drag yourself so that you can get to the Si glory. te dispones en el Señor a dar el primer paso, confía que los próximos pasos van a ser fáciles. If you are willing to take the first step, trust that Da el all primero, the que other Dios ones te va a will be ayudar a dar easier. el segundo. Dios Take te va a the ayudar first a dar step el because God is going to tercero. help you take the second step, the third Cuando step. te levantas como valiente de When you Dios stand up as a courageous Dios person te of ve God, God y sees te you empodera and empowers y te da la you autoridad and gives you the authority para que puedas llegar a la meta, so that you can para que arrive puedas at the vencer, goal, para que so puedas that you can alcanzar los overcome, propósitos so that you divinos. can do what you need to do. Alguien dice amén. Somebody say amen. Me llama mucho la atención la historia de David, And it calls my attention the story of David. porque David era un hombre que tenía un acercamiento a lo que era espiritual, porque había tenido encuentros con Dios. Because David was someone who had had an encounter with God. El que tiene encuentros con Dios, felizmente, yo iba a decir lamentablemente, pero felizmente, no es lamentable, va a tener oposición. Those who have encounters with God Sabe bien happily will lamentable, have ¿verdad? opposition. Pero no es lamentable, es felizmente. It's not sadly, it's happily. Porque las oposiciones te sacan músculos. Because Las the oposiciones te oppositions sacan bring el valiente que hay en muscles ti. and bring Las out the oposiciones te courageous dan el vigor, that la is in you. valentía. Ja. It gives you courageousness. No quisiéramos tener oposiciones, We don't want to have opposition. pero Dios permite las oposiciones, porque eso es lo que hace que tú demuestre al enemigo de que no es con tus fuerzas, sino con la de él. But the Lord allows oppositions because it allows the enemy to see that it's not with your strength, it's with God. La Biblia dice en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8. The Bible tells us in 2 Samuel chapter 23 verse 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. These are the names of the David's mighty warriors. David lo conocemos como alguien que de alguna manera comenzó sin ser un guerrero. David is recognized as one who began as not being a warrior. Él lo que era un simple pastor de ovejas. He was a pastor of sheep. En el ejército de Israel habían hombres entrenados. In the army of David, there was trained En el men. ejército de Israel In the army of Israel, habían hombres que eran entrenados, hermanos. there were men who were trained. Desde su juventud lo prepararon para pelear. From a young age, they were prepared Pero to fight. David fue entrenado para cuidar ovejas. But David was trained to care for sheep. Desde su infancia hasta su juventud estuvo en el campo cuidando ovejas. From birth, he was at the camp caring for sheep. Nunca fue al ejército, nunca fue entrenado en el ejército. He was never trained in the army. Y un día de repente lo mandan a llevar un almuerzo a la batalla.
And one day they ask him to take lunch. Eso fue lo que hizo el papá de David. Le preparó un almuerzo a los hermanos de David, que eran soldados en el ejército, y mandó el almuerzo con David. And they sent him with the lunch to David. Y a los hermanos de David. Y cuando llega donde sus hermanos, ve la batalla. ¿Cuál era la batalla? A un gigante que estaba amenazando al ejército de Israel. They sent him to the brothers of David, and there was someone who was El que nunca había peleado en ese momento se dispone a pelear. who was coming against them, and those who were willing to go and fight went. Él no entendía lo que era una batalla, pero sí entendía el Dios de la batalla. And he didn't understand what a battle was, but he did understand. No conociendo de pelea, sabía que el que estaba con él era el Dios de los ejércitos. Not knowing about battles, he knew that the one that was with him was God of all armies. Y los que conocen la historia saben que David, cuando se enfrenta al gigante, no lo llama ni siquiera como gigante, sino que lo llama incircunciso. And those who know the story don't even call him a giant, they call him uncircumcised. Lo primero que él entiende es que para una persona enfrentarse a David tenía que ser circuncidado. The first thing that they understand is that to be able to confront David, they needed to be circumcised. Porque el que estaba con David, que es el gigante, el Because the poderoso one de that is Israel, with David, solamente whom is the giant, defiende the a los powerful circuncidados. one, he only defends those who are ¿Me circumcised. siguen o se me fueron? Are you following me or did you leave? David se para frente a este hombre que de alguna manera estaba amedrentando a los ejércitos de And so Israel. David stands before this man that was bringing down the people of Israel. Y aquel bozarrón comienza a gritarle, muchacho, y de todos los males que se iba a morir. Le dijo hasta del mal que se iba a morir. And they're being called and they're telling that they're going to die. Y David, ¿qué le dijo a este? And what did David say to him? Aunque tú vengas contra mí siendo valiente, guerrero, armado de pie a cabeza, con tu espada, con tu lanza, con tu jabalina, yo vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre. Although you come on me with En el swords, nombre de I Jehová. come in the name of Jesus. Mira, hermanos, las batallas del creyente no se ganan peleando con la gente. The Se battles of the ganan believer is de not rodillas, won by fighting with people. hablando con They're Dios, won on your buscando al knees, Señor, asking pidiéndole God, a Dios. looking for God. En ese caso, David lo que se armó fue del valor espiritual. And in this case, David was armed with the spiritual valor. Y según se cree, como él había afinado su puntería, porque tenía una puntería impresionante, certera, And it is believed that he had a good, or he had precision. solamente le dio una sola pedrada en la frente. ¡Pah! And he was able to go and hit him with one rock. Una sola pedrada, hermanos, y el gigante cayó Just como la a torre, single stone, and this como las giant torres fell. gemelas. Like the tower, like the twin towers. Así cayó That's how he ese fell. gigante. That giant. Lo tiró al piso. Y It cuando brought lo him to tira al his knees. piso, va corriendo, agarra su espada y le corta la cabeza. And when he brings him down to the ground, he El- takes his sword and he cuts off his El head. que nunca había peleado se volvió un guerrero. The one who had never fought before became a warrior. Porque para usted aprender a pelear solamente tiene que ponerse en las manos del mejor entrenador, For in Jehová order for Dios you de to los be able to ejércitos. fight, you only have to place yourselves in the hand of the one that created the Mi army. esposa comenzó a pelear la batalla My wife started to fight the battle, reclamándome para Dios. calling me for the Lord. Y mientras más mientras más me reclamaba, más le subía el volumen a las bocinas. And the more that she called me for the Lord, the more I lifted up the sound in the speakers. Yo tenía dos bocinitas de este tamaño en la casa. I had speakers this size in the house. Y luego compré dos de este tamaño. And then I bought two of this size. Y luego de ese tamaño las dupliqué. And after I multiplied Y cada of vez that que ella size. venía a hacer su bulla que yo decía que hacía, gritando en oración,
gritando, yo le metía volumen al sonido. And Al each radio. time that she was praying in against all the things that I Yo, was dealing with, vivía en la I turned it 99 y up. usted venía por la Johnson Boulevard y sabía que yo estaba en mi casa. I lived on 99th and you came from Junction Boulevard and you knew that I was home. Con la salsa y el merengue que sonaba en todo el barrio. With the No sé salsa cómo no and me merengue llamaban la that sounded in policía. all the streets. Porque era demasiado el volumen. I don't know how they didn't call the police En, because en the aquellos volume tiempos was eran so como great. más, no sé. Hoy en día usted sube el volumen y le llama a la policía de cualquier cosa. Before, people didn't care. Now you sound the music and people call the police for any reason. Pero Dios le dio una estrategia. But God gave her a strategy. Ungió las bocinas y dijo, estas bocinas van a ser usadas para la gloria de Dios. She anointed the speakers and she said these speakers are going to be used for the glory of God. Mientras más grandes se hagan, más se va a predicar la palabra. The greater they become, the more you're going to preach the word of God. Y la historia larga, corta, las bocinas se deshicieron, se acabó la música y se comenzó la alabanza y la adoración. And to make a long story short, the speakers became no more and it ¿Tú te and it crees que started yo me the voy a praise of meter a God. ese? ¿Tú te crees que yo me voy a meter a ese bandido? No, ¿cómo era? Ese grupo de locos. You think I'm going to be a part of that crazy group? Así creía. That's what I believe. Pero qué bueno que hoy estoy dentro del grupo de los locos. But how great is it that now Loco I am in para the group of Dios. crazy people that are crazy for No le fue Christ. fácil. It wasn't easy. Luchó, She struggled. peleó, She fought. batalló. She battled. Pero la victoria Dios se la dio. But the Pero la Lord gave victoria her the Dios se la victory. dio. The Lord gave Estoy her the empoderando victory. a alguien para I que am le crea a empowering Dios. someone so that they can No believe sé in si God. es el cigarro, la I don't música, know las mujeres, if las it's the smoking, bebidas, the las women, parrandas. ¿Qué the es lo going que out. está What is it? dificultando la That vida is en tu making your casa? life difficult in your house. Dios te dice que con Él podrás. God Con tells Él you lo that vas a with him you will be vencer. able to Lo overcome. lograrás. You will be able to do it. Porque si hay algo que Dios admira es la valentía de alguien que le cree. Because if there's something that the Lord admires is the courageousness of those who believe. David tuvo valientes. David had courageous warriors. José Basebet, Joseph Basebeth, el Tatmunita, the Tachmonite, era el principal de los capitanes. was chief of all three. Un capitán en el ejército de David era uno que comandaba un grupo de personas. Puede ser que sea de 100, de 200, de 300 personas. A chief in the army of David could have been in control of 200, 300 people. Este hombre no se hizo capitán por el mero hecho de haberse hecho capitán. But this man did not become a chief for the simple reason of becoming a chief. Tuvo que haber hecho algo que de alguna manera impresionó a David y a todo el ejército de David. It had to have been something that astonished the army of David. En una ocasión iba él, dicen, Josefo estaba analizando la historia por el campo y venía un ejército del enemigo de 800 hombres. On one occasion, Josephus tells the story about them going to a field. Este hombre, entendiendo de que Dios estaba de su lado, agarró a esos 800 hombres e hizo lo que leímos al principio. Los pisoteó a todos, los volvió como nada. There was one man and he saw 800 men and he stepped on them like if they were nothing. Mírenlo, ahí lo dice, It says it here. que mató a 800 hombres en una ocasión. He raised his spear against 800 men whom he killed in one encounter Él solito. by himself. Lo que quiere decir es que aunque usted tenga a 1000 en contra suyo, si Dios está con usted, va a poder Which means derrotar that a if you esos have 1000. 1,000 against you, if God is with you, you will be able to overcome those 1,000. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora? So what do I want to tell you on Que this lo único hour? que necesitamos de nuestro lado es a Dios. That the only thing that you need on your side is God. Contar con Dios. To trust in God. Consultar a Dios. Consult with God. Buscar a Dios. Look for God. Alguien lo busca, Does somebody look for him? alguien le toca la puerta a Dios en Does el día de somebody hoy. knock on the door of God on this Mire, day? de que no va a ser fácil, no va a ser fácil. It's not going to be easy.
Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Because God says you will have afflictions, but trust because I will have El que overcome the cuenta con world. Dios tiene la victoria. Lo voy a Those decir who de nuevo. trust in the Lord El que have the cuenta con victory. Dios tiene la Those who victoria. trust in the Lord have the Alguien cuenta victory. con Dios Does somebody aquí. trust in the Lord? Hay que contar con Dios You must para que tu trust in the victoria Lord so you la can puedas have a obtener. victory and you can obtain it. Mire lo que dice. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Next to him was Eleazar, son of Dodai the Ahiohite. As one of the 3 mighty warriors, he was with David when they taunted the Philistines gathered in Pasim for battle. Then the Israelites retreated, but Eleazar stood his ground and struck down the Philistines till his hand grew tired and froze to the sword. The Lord brought about a great victory that day. Usted se imagina, hermanos, aquel hombre peleando contra todo un ejército Imagine that single man fighting against this army con la espada en las manos with a sword in his hand y matando y matando y matando gente. and killing and killing and killing people. Yo entiendo de que a muchos de nosotros solamente de tomar una espada nos espantaría, nos haría sentir un poco dudoso si enfrentamos a alguien o no. And I recognize that for many of us, if we have to take up a sword and be able to confront someone, it would be terrifying for Pero us. eso eran esos tiempos. But during these times, it was different. Así era que se ganaban las batallas. That is how you won the war. Hoy en día yo entiendo de que Dios no nos llama a nosotros a usar la violencia ni la fuerza, Today, I comprehend that the Lord does not call us to use violence. porque Dios le dijo al pueblo de Israel, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Because the Lord told the people of Israel that it's not with a sword or with an army, it is with my spirit. Y nosotros tenemos que entender de que la batalla que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales, que no la vamos a matar con espada. And thus we must understand that it is not with a sword or an army that we have the battle with. It is with spirits. Pero lo que me dice la palabra de Dios es But what the word of God is telling us, que van a venir contra ti por un camino, pero Dios abrirá 7 caminos para que tengan que that huir people are going to come de delante de against you ti. through 7 pathways, but God, ¿Alguien or through a entiende lo que acabo pathway, de but God decir? opens up 7 pathways Lo for you que to be nos able está to lead. diciendo Dios aquí es And what the Lord is telling us here que is si Él habilitó y preparó a esta gente para que pudieran ser valientes, that if He prepared these people so that they could be courageous, prepárate porque tú vas a ser uno de ellos. prepare yourself because you will be one of them. No sé qué arma Dios te va a I poner don't en know las what manos, weapon the Lord is going to place pero in de your que vas a hands. tener un arma para defenderte, la vas a tener. But that you will have a weapon to be able to defend yourself, you will have it. Esto se trata, hermanos, de creerle al Señor. And this has to do with believing in the Lord. Y dice la Biblia, y Jehová le dio a ellos una gran victoria. And the Bible tells us that the Lord gave them a great victory that Hoy day. yo me estoy preparando para una gran victoria. And so today I am preparing for a great victory. Yo sé que recibiré de parte del Señor una gran I know that I victoria. will receive from the Lord a great victory. Y dice la Biblia, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron un día en un tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. And the Bible tells us that 3 of them came and went into the cave. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. And the camp of the Philistines was in the valley of Rephaim. David entonces, verso 14, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. And so David was at the stronghold and the Philistine garrison was at Bethlehem. Les recuerdo que la cueva de Adulán era el lugar donde David en una ocasión se tuvo que ocultar porque lo estaba persiguiendo nada más y nada menos que el rey de Israel. And I remind you that the cave of Adullam was taken over by the king of Israel.
David estaba oculto, se estaba ocultando en esa cueva por temor a que el rey lo matara. And David was hiding in this cave for fear that the king was going to kill him. En esa cueva, cuando David se mete, In that alguien cave, da la noticia y los hermanos y los familiares de David oyeron la noticia y fueron a la cueva. when David enters, somebody heard that he had gone in there. He tells his family, and they entered to the cave as well. Busqué la historia y me impresionó porque es una historia que la hemos leído en muchas ocasiones. And so I looked for the story, and we have read this many occasions. Para los que anotan, eso está en 1 de Samuel capítulo 22. En el verso 1 dice que David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. The Bible tells us that when David went into the cave, all his family members heard it, and they entered into the cave as Y well. se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. And those who were afflicted and indebted, they went in with him, and then he became in charge of all these people. De todos los que estaban allí, el único cuerdo era David. Of all those who were there, the only one was with cords was David. El único que podía tener un poquito de entendimiento y de razón era David. The only one that had a little bit of understanding was David. Porque la Biblia dice que los que vinieron a él era gente que estaba endeudado, afligido, Because the Bible tells us that those enlutado, who came were loco, en otras afflicted palabras. and they were impoverished. They were crazy. Imagínense, y este vino a ser el ejército que Dios le dio a David. ¿Quién And this quiere un was the ejército army así? that the Lord gave David. ¿Quién quiere un ejército así? Who wants an army like this? Imagínense. Imagine. Pero esta gente son la gente que estamos hablando ahora de las hazañas que hicieron. But these people are the people that we are talking about now, of all the things that Cuando they yo did. leí eso fue que me di cuenta el por qué ese loco agarró la espada y no le importó porque estaba loco. And when I read this, I recognized why this man took this sword, and he didn't care because he was crazy. ¿Me entiende lo que quiero decir? Do you understand what I'm saying? Una gente normal se va a enfrentar a 800. Is a normal person going to confront Imposible. 800 people? Sale corriendo cuando ve It's que son impossible. tantos. He's going to run Pero when si he no sees that está there's so bien, many. Si no está bien, But if he's not okay, entonces lo enfrenta. then he goes and he confronts Y him. por eso es que nosotros encontramos estas hazañas de esta gente que estaba con David. No eran gente normales, pero Dios me dijo que le diga a la iglesia que Él no anda buscando gente normales para This is él, why we para see él ganar this, una that batalla. they were not Él normal. quiere But gente the Lord que is not sepan looking for que normal people. He's looking que for people cuentan that con will Dios, go, que saben que Dios les va a that know ayudar. that God is going to help them. Mire, porque el que es normal Because those who are normal razona demasiado. reason way too much. Piensa cómo They va a ser las think, cosas, how am I gonna do medita, no se lanza. They don't go forward. Pero le voy a decir a alguien algo en el día de hoy. But I'm going to tell somebody on this Aunque day. tú veas que el hoyo es profundo, si Dios te dice lánzate, Although you see that the hole is great, if God tells you la to jump, dificultad que sea. the difficulty that it may be. Estos tres hombres que menciona aquí la Biblia These three men that the Bible mentions oyeron a David decir algo. heard David say something. El verso 15 dice, y David dijo con vehemencia, Verse 15 says, David longed for ¿quién water me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? and said, oh, that someone would get me a drink of water from the well near the gate of Bethlehem. Número uno, David sabía que Jerusalén estaba sitiada First, David knew that Jerusalem was sighted y que el enemigo estaba allí en Jerusalén. and that the enemy was there in Jerusalem. Cuando David dijo esto, estos tres que estaban con él lo oyeron And when David said this, these three that were with him heard y him no le dijeron nada a David, sino que se fueron de noche. and said nothing to David but left at night. Se metieron dentro del campamento, They went into the camp. fueron al campamento de al pozo de Belén, They went to the well of Balaam. tiraron el kiosco, ¿cómo es? El kiosco, el cántaro,
el cacharro They al threw, pozo, sacaron el agua they threw in the cup and they took out the water, y no les importó el peligro que tuvieron que enfrentar. and they didn't care about the danger that they had to confront. Sacaron agua del pozo They drew water from the well y se la llevaron a David. and they carried it back to David. Pero David no la quiso beber. But he refused to drink it. David dijo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. And David said, far be it from me, Lord, to do this. ¿He de beber yo la sangre de los valientes que fueron con peligro de su vida? He said, is it not the blood of men who went at the risk of their lives? Y no quiso beberla. And David would not drink it. Los tres valientes hicieron eso, hermanos. Such were the exploits of these three mighty warriors. Y me llama la atención que esta historia, después que narra todas las hazañas de todos los hombres, And it calls my attention that after it narrates all the stories of these men, dice algo impresionante. it says something that is impressive. Verso 21. Verse 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, e hiriéndolo el egipcio la lanza de la mano, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. And he struck down a huge Egyptian, although the Egyptian had a spear in his hand. Benaiah went against him with a club. He snatched the spear from the Egyptian's hand and killed him with his own spear. Verso 23. Verse 23. Fue renombrado entre los 30. He was held greater in honor than any of the 30. Pero no igualó a los tres primeros. But he was not included among the three. Hermanos, los tres primeros no hicieron una gran hazaña. The three first people did not do something Los so tres great. primeros lo que hicieron fue algo que de alguna manera parecía algo sencillo. What they did was something that seemed simple. Porque en el caso espiritual Dios está esperando que usted haga algo sencillo, Because in the spiritual sense, the Lord is waiting for you to do something that is simple, pero que demuestre valentía. but that demonstrates courageousness. Todo lo que Dios desea y espera de nosotros es que seamos valientes. Everything that the Lord is waiting for us to do is to be courageous. Y el valiente es el que se para y dice, yo lo voy a lograr. And those who are courageous are the ones that stand up and say, Ahora no I'm me going veo to con los overcome recursos, pero yo lo voy a it. I don't lograr. see myself with the ability, but I'm going to overcome it. ¿Ves esa casa que está allí que me gustó? Esa casa See es that mía. house that is over there that I liked? It's Me mine. voy a montar en ese carro. I am going to get on that Ese car. trabajo que me dijeron que no lo voy a tener, That lo voy a job that conseguir. they told me that I No sé wasn't si going to estoy have, I'm going to have incentivando it. a alguien y motivando a alguien I don't para know que if I'm conozca motivating que Dios es someone. poderoso. So that you can recognize that God is powerful. Muchos de nosotros nos hemos levantado en ese espíritu de fe. Many of us have Y le hemos stood up in creído that al spirit Señor. of faith, and we have trusted in God. Parecía una montaña inalcanzable, It hermanos. seemed as if it was an unreachable Pero lo hemos mountain. logrado. But we have Alguien celebra overcome it. conmigo, yo lo logré. Somebody celebrate with me. Para mi hija Leonela parecía una montaña inalcanzable. For my daughter, it No seemed le like fue an fácil, impossible pero ella mountain. puede It was decir not en el día easy. de hoy, But lo she can say logré. today, I overcame. Para mi hija Jennifer parecía una montaña inalcanzable, pero ella después de decir hoy For lo Jennifer, logré. it seemed like an Para mi incredible hijo Willy mountain. parecía una But montaña she- inalcanzable, but pero she ellos pueden could decir say, I hoy overcame. lo For my son logramos. Willy, he said that it Oh, was yo estoy impossible, hablando but con he alguien que se overcame it. declara valiente de Jehová en el día Somebody de hoy. declare with me on this day. Solo los valientes conquistan, Only hermanos. those who are courageous will conquer. Y escucha lo que dice la palabra del Señor, And listen to what the word of God porque says. quiero terminar con esto en el día For de I'd hoy. like to end with this on this day. Sé que muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar situaciones en la vida I know that many of us have had to confront situations in life que nos hacen pensarlo y quisiéramos retroceder. that cause us to think about it and we'd like to go backward. En el capítulo 2 de Samuel, en segundo de Samuel capítulo 20 verso 2, In 2 Samuel chapter 20 verse 2, dice la Biblia, así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. the Bible tells us, so all the men of Israel deserted David to follow Sheba son of Bichri, but the men of Judah stayed by their king all the way from the Jordan to Jerusalem. Muchos de los discípulos de Jesús en un momento dado, cuando Jesús le dio una palabra, lo abandonaron y se fueron.
Many of the disciples of Jesus, when God gave them a word, they left. Estos son hombres que tienen una marca en la historia de la cual nosotros quisiéramos ser parte. These men mark the story that we would like to be a part of. David era uno de los más grandes hombres de Israel. David was one of the greatest men in all of Israel. Jesús, no hay otro como él que haya pisado la tierra. Jesus, there was no one like him that had stepped on A this earth. Jesús, a David lo abandonaron, a Jesús lo abandonaron. David was abandoned. Jesus was abandoned. No te sientas afligido, valiente, que cuando te abandonen, Dios te suma más. Dios te But do trae not be más. afflicted, because Dios when te they apoya abandon más. you, God gives you more. God supports you more. Pablo, en un momento dado, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dijo: In Timothy chapter 1 verse 15 he said, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Imagínese usted. you already know this, that they abandoned me. Gente que estaban con él, lo abandonaron. People that were with him abandoned him. Nosotros no podemos ser de los que abandonan a los hijos We de cannot Dios. be the ones who abandon. Nosotros tenemos que convertirnos en estos que dice la palabra de Dios. We have to become like those who the word of God says. Mateo 11:12. In Matthew 11:12, Desde los días de Juan el Bautista from the days of John the Baptist hasta ahora, until now, el reino de los cielos sufre violencia the kingdom of heaven has been subjected to violence, y solamente los violentos lo arrebatan. and only the violent people Solamente los are valientes able to conquistan. raid it. Solamente los valientes Only those who are obtienen la violent victoria. obtain the victory. Yo quiero ser uno de esos valientes. I want to be one of those Me atrevo a courageous tomar a people. otro. I dare Alguien to se take pone aquí al someone frente. else. Does Alguien someone pasa aquí stand al here in frente the como front? valiente de Does Jehová. someone stand here in Yo the me front pongo en with las manos me? de Dios. Yo quiero ser valiente para Dios. Me gustaría que usted hoy se comience a decidir por Dios. Seamos valientes para Dios. Hermano, mire, yo le digo algo. Al principio se ve oscuro. In the beginning it seems dark. Al principio se ve difícil. In the beginning it seems Mire, pareciera difficult. que no lo vamos a alcanzar. It seemed like we were not going to be able to reach Pero yo le it. estoy dando testimonio a ustedes que But se I'm puede giving you a lograr. testimony Lo vamos that a you lograr. can do it. Nosotros venceremos. We will overcome. Esto no es, mire, una ilusión. Esto no es un espejismo. Esto no es un, ¿cómo se puede decir? Cuento de hada. No, 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 no. Esto es una realidad. This is a reality. La Biblia dice, si Dios es por vosotros, ¿quién contra The vosotros? Bible says if God is with us, who's against us? Así de que yo me atrevo a creerle a Dios en el día de hoy. So I dare to believe in God. Lo primero que yo hago es tomar un paso hacia Él. The first thing I do is that I take a En otras step forward. palabras, Dios espera que tú des un paso hacia Dios. In other words, the Lord is waiting for you to take a Y de lo step demás se forward. encarga Él. Hoy estoy decidido. Today I am Me decided. decido por Él. I Yo decide confío by en Él. Him. La I Biblia trust in dice, Him. la Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Those Y who sus looked at Him rostros were no fueron enlightened. avergonzados. and they were not embarrassed. Y dice más, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos. No importa en la condición que tú te encuentres, Doesn't matter in the situation no that you find importa en la yourself. situación que tú estés. Doesn't matter in the situation that you are in. Corazón humilde, A humble heart. entrega total. Yo me Give decido por yourself Él. completely. Todo a Cristo. Yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me
Todo a Cristo nos rendimos. Padre, levanta tus manos ahí. Nuestras manos levantadas hacia ti, oh Dios, nos dan señal de humillación y de entrega. Rendirnos a ti para nosotros es un honor. No es nada de opresión, no es nada de tristeza ni de amargura. No es por fuerza, no es por obligación, es porque lo queremos hacer.